Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar con motivo del curso de metodologías activas. Aquí estamos otro jueves, creo que es el cuarto jueves consecutivo de webinar. Ya sabéis que estamos haciendo una serie de sesiones aportando todo el valor que podemos en referencia a la educación y sobre todo la innovación y las metodologías activas. Y con esto vamos a cerrar esta serie de webinars con motivo de la creación de mi primer curso en solitario, que ya sabéis es el de metodologías activas. En los siguientes 30-45 minutos, como mucho, espero que no me quede un webinar muy largo, porque ya estamos acabando, o muchos de vosotros y vosotras ya habréis acabado el curso escolar y entiendo que tampoco estáis para tochos y que os suelte aquí muchísima información. He intentado ser muy breve y resumiros todo lo que os quiero aportar, pero de verdad quería aprovechar, como ayer le di las gracias a mi alumnado por aguantarme todo este año. Os quiero dar las gracias por la confianza, sobre todo a la gente que ya está en el curso y también a todos vosotros y vosotras por apuntaros a un nuevo webinar y seguirme tanto en las redes sociales como en el podcast como en YouTube. Con motivo de esto viene este pequeño webinar. ¿Dónde hemos de poner el foco para innovar en esta nueva ley educativa que no lo cambia todo? Si eres opositor y opositora, te hago un spoiler. No vas a tener que cambiar absolutamente tu programación, tus supuestos prácticos, tus temas. Has de tener presente la LOMLOE, pero eh, los principios educativos y en este caso los principios metodológicos son muy parecidos a los de las anteriores leyes. Pero bueno, dicho esto, si os parece, vamos a empezar. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, porque entiendo que hoy jueves 24 de junio podrías estar haciendo cualquier cosa y has elegido escuchar mi voz durante unos minutos y para mí es muy importante. Así que nada, vamos a empezar y si queréis, al final os haré una pequeña oferta de mi curso de metodologías activas y ya no voy a ser más pesado. Como digo, este es el último webinar del curso escolar. Ya nos veremos en septiembre y también decir que este webinar lo tendrá todos los que están dentro del curso de metodologías activas, así como una tutoría, que esto lo he pensado, para entrar más en detenimiento sobre la nueva ley educativa. Aquí ya os hago también un spoiler, que no voy a entrar en principios educativos, en el artículo 4 dice esto, lo tenemos que contrarrestar con este otro artículo. No, cosas tan específicas, me lo apunto para hacer una tutoría en el curso y hoy simplemente os voy a dar elementos para fijaros y para programar mejor y para ser mejores docentes atendiendo a nuestras reglas de juego, que en este caso es la LOMLOE que modifica la LOE. Así que si estáis preparados, vamos a empezar y vamos con todo. Eh, 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 em, me hago pequeñito y vamos. Punto de partida. Hemos de nombrarlo en las siguientes oposiciones. Tanto si ahora mismo, si estás opositando, imagino que la puedes nombrar de manera superficial para hacer entender que estás familiarizado con la ley, pero en las siguientes oposiciones hemos de nombrarla. Bien sea la introducción, bien sea cuando te toque hablar de inclusión, que a nivel de atención a la diversidad, pues sí que ha cambiado cierta nomenclatura. Por otro lado, es importante que nos fijemos en nuestros decretos y en el Real Decreto cuando opositemos, porque sí que estamos a la espera de la creación de nuevos currículums a nivel estatal y a nivel autonómico, pero de momento no sabemos nada, así que cautela en este punto. Y como digo, este webinar se encarga de poner de manifiesto los cambios que ha habido, cómo nos insta esta nueva ley a, a programar en innovación y cómo nos insta a programar en metodologías activas, pero como siempre digo, en Internet lo tenéis todo, aquí la diferencia como opositores, la diferencia como docentes eh, va a ser a la hora de ser muy concretos. No basta ya con, no, voy a innovar, voy a gamificar, sí, cómo lo vas a hacer, qué recorrido vas a llevar con tu alumnado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, quería hacer una pequeña reflexión, si sois opositores y opositoras, que en las últimas oposiciones se están centrando muchísimo, y también la LOMLOE lo pone de manifiesto, en tres puntos.
evaluación, inclusión y competencia. Dentro de esta competencia, obviamente, la metodología, que para eso hablamos de metodologías activas. Pero quiero decir que me he de hacer muy fuerte como opositor y como docente en la evaluación, porque sin evaluación no hay mejora. Aquello que no se mide no se puede mejorar. Por otro lado, la inclusión. Hemos de ofrecer una educación de calidad, y esa educación de calidad pasa porque todo nuestro alumnado experimente esa capacidad y ese hacer y estar, digamos, dentro de un grupo, que no se dé esa exclusión, que muchas veces se nos llena la boca de inclusión, pero a la hora de la verdad no sabemos cómo llevarlo a cabo, y eso pasa por la formación permanente del profesorado. Y por otro lado, las competencias. Cada vez esto va más rápido, cada vez surgen nuevas profesiones como editor de vídeos de Twitch, como diseñador de miniaturas, como pues directores de marketing digital, email marketing. Se pueden dar muchas nuevas profesiones que hoy en día ni siquiera existen, y eso pasa por realizar un trabajo competencial potente. Sabiendo esto, vamos a empezar, porque creo que motiva e inspira esta nueva educación del siglo XXI. El cambio rápido puede dar miedo porque está lleno de incertidumbre, pero nos hace estar tremendamente preparados como docentes. Justo el lunes le hice una entrevista que verá la luz este siguiente lunes a Lourdes Jiménez, que es la autora de Aprendizaje para la Vida. Yo me he inspirado mucho en ella para innovar durante mucho tiempo, y lleva proyectos muy chulos. De hecho, estamos en conversaciones para que participe en el curso de Metodologías Activas, contando muchos de sus proyectos de innovación. Y me dijo esta frase: por apuntes no se puede enseñar a vivir. Qué cierto, ¿eh? Qué cierto. Y también recojo una de las reflexiones que hace David Mora en muchas ocasiones, que como docentes de primaria, secundaria, formación profesional, nos hemos de fijar bastante en la educación infantil, porque la educación infantil se cuentan historias, importantísimo. Se intenta fomentar la lectura dentro de, obviamente, lo que pueda leer nuestro alumnado. Se intenta fomentar esa cooperación, ese trabajo vivencial, esa curiosidad infinita, esas experiencias a nivel de todos los sentidos. Eso es la neurodidáctica, pero conforme va creciendo el niño, y obviamente se juega, y se juega mucho, y ya sabéis toda la evidencia científica que hay a partir del juego. Y todo eso es la base de la neurodidáctica. Por tanto, como docentes, si vamos un poquito perdidos, yo creo que hemos de poner el foco en lo que se está haciendo en infantil y de alguna manera extrapolarlo o individualizar hacia nuestro alumnado. Y otra pequeña reflexión. Yo ayer, cuando me despedí, que por cierto fue muy emotivo, me despedí de mi alumnado, que soy tutor actual de sexto de primaria, y entonces mi alumnado pues ha acabado una etapa y pasa a secundaria. Y quise tener un ratito con ellos, así más de forma adulta. Les dediqué un discurso individual a cada uno de los 20 alumnos y alumnas que tengo, y también un pequeño discurso general. Y en el discurso general yo les dije que no tenían que estar tristes por irse al instituto o porque no me fueran a ver más, aunque sí que les iré a visitar, pero ya me entendéis. Y les dije que cuando se acordasen de mí, por favor, que se llevasen como una serie de pilares con los que yo me identifico. Uno, empezando por uno, es el ejercicio físico, la alimentación saludable. Creo que es uno o varios de los pilares para construir todo. Pero sí que destaqué la autonomía y la proactividad, de buscar respuestas, de atreverse, de no intentar que los profesores que tengan a posteriori se lo den todo hecho, sino de involucrarse y ser partícipes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto os lo recomiendo como opositores y os lo recomiendo como docentes. Muchas veces las formaciones están bien, muchas veces el pedir ayuda es necesario, pero otras, y dado la era de información que tenemos, que estamos viviendo, toda la información que tenemos en Internet cada vez más, estamos a 15 minutos del 90-95% de las respuestas de las preguntas que tenemos, mejor dicho. Esto quiere decir que si predicamos con la proactividad, vamos a tener a posteriori mayor facilidad a la hora de resolver nuestros propios problemas.
Llevándolo a la práctica, intentar buscar soluciones, intentar si tenéis algún problema, es que se me dan mal las nuevas tecnologías. Mentira, no se te dan mal, es que no has ahondado, no has profundizado. Las aplicaciones, Internet cada vez es más intuitivo. Haces una búsqueda en Google, haces una búsqueda en YouTube, tienes multitud de tutoriales. Esta diapositiva, de verdad, quiero que os comprometáis en el sentido de que nos falta proactividad y autonomía. No podemos centrarnos en estos pilares que para mí son básicos para preparar a nuestro alumnado si nosotros mismos no los tenemos. Yo he tenido compañeros que no se han coordinado en la vida, que han trabajado a través de su aula como si fuera un laboratorio y eso se ve porque tú a través de las neuronas espejo o a través de tu forma de ser transmites también la forma de ser docente y no vas a poder eh, enseñar a cooperar si tú no cooperas o no vas a poder enseñar a resolver problemas si tú siempre pides ayuda. Entonces, en ese sentido, por favor, te pido que alcancemos una cota más alta de proactividad y autonomía porque si no estamos abocados a ser igual que Google. Vale, líneas, entramos ya con el webinar como tal, líneas a tener en cuenta con la LOMLOE. Primero de todo, derechos de la infancia. Pone de manifiesto que, luego lo veremos, que se incluye un nuevo principio en esta nueva ley educativa, que pongamos de manifiesto el derecho de la infancia. Se habla también que la educación básica, pues ya no son simplemente esos 10 años, sino que de manera explícita, pues se habla de educación primaria, secundaria como educación básica. Es decir, se pone mucho el foco en que nuestro alumnado, también desde infantil, desde los 0 años, que en pocos años se puedan tener los recursos personales y materiales y obviamente económicos para poder dar esa educación básica y que nuestro alumnado pues también tenga esa capacidad de decisión. Otra línea muy potente es la de la coeducación, es la de la igualdad. Si veis, yo siempre lo recomiendo, que vayáis a las noticias, que vayáis a los periódicos, que vayáis a las demandas sociales, qué está ocurriendo en las calles, de qué se queja la gente, qué está pasando, y esto nos puede dar algún indicio de hacia dónde tienen que ir las escuelas. Entonces, la coeducación, la educación afectivo-sexual, pues la LOMLOE lo pone mucho en relieve. La inclusión, obviamente, como dije en el anterior webinar, no es redundante hablar de inclusión porque tenemos muchas leyes, cada 2 por 3 se están sacando nuevas órdenes, aula CIL, profesionales, pero no se está alcanzando esa inclusión real porque por un lado no tenemos los recursos personales para alcanzarlos, no tenemos unas ratios altísimas y por otro lado hemos de tener la conciencia alta de decir, no estamos formados en muchas ocasiones, no entendemos de neurociencia, eh, tendemos a etiquetar a las personas y así es muy difícil la inclusión. En el módulo de neurodidáctica del curso de metodologías activas, pues intento centrarme mucho en ello, que tengamos la mente abierta. Y si visteis el webinar pasado sobre el trastorno de déficit de atención y la hiperactividad, entenderéis esto mucho mejor. Algo de lo que se habla también es de la coordinación docente, del trabajo interdisciplinar. Por un lado, obviamente las etapas de transición de infantil a primaria, en las etapas de primaria a secundaria, pero se ha de poner también de manifiesto ese trabajo interdisciplinar para que nuestro alumnado esté preparado para la vida. Ese aprendizaje para la vida no se da en forma de asignatura, sino se da en forma de problemas que tiene nuestro alumno y nuestra alumna en la vida real. Y en esa vida real no hay 3 horas de castellano y 3 horas de matemáticas, sino hay un trabajo interdisciplinar que se encuentra un problema y el alumno tiene que ir a su memoria de trabajo, a su flexibilidad cognitiva para decir, tengo estas competencias para resolver el problema. Hemos hablado de aprender a aprender, hemos hablado de sentir iniciativa y espíritu emprendedor, hemos hablado de un trabajo interdisciplinar que no se trabaja de manera aislada la matemática de la lengua castellana o la biología de la geografía. Pues hacia ahí hemos de tender y de hecho tenemos evidencia científica que los docentes que se coordinan sus clases tienen mejor rendimiento académico. Por otro lado, también creo que de forma prácticamente obligada, la competencia digital.
hemos de preparar a nuestro alumnado para esa educación digital, para no simplemente utilizar los ordenadores, las tablets, las aplicaciones, sino tener una conciencia de autocontrol frente a estas redes sociales, frente a estas aplicaciones, que lo que quieren es que estemos enganchados. Y por otro lado, un poco en relación a esto, y ahora vamos a hablar también de una de mis metodologías favoritas, el aprendizaje servicio, ahora vamos a entrar de lleno, se habla de la Agenda 2030. Y te preguntarás, Diego, ¿qué es la Agenda 2030? Pues mira, se puede resumir con esta pequeña frase. Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030. Digamos un objetivo bastante pretencioso, pero es lo que se busca con dicha agenda. A combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Si analizamos este párrafo, que os lo voy a dejar aquí unos segundos, si analizamos este párrafo, hacia ahí es donde hemos de programar, independientemente de la especialidad que tengas y en la etapa en la que estés. Hemos de promover ese capital social y, spoiler, una de las metodologías que mejor encajan y que se deberían contemplar en todas las programaciones es la de aprendizaje-servicio. Te he de decir que dentro del curso de metodologías activas tienes más de 20 ejemplos, independientemente que seas de secundaria, primaria, infantil, FP, que puedes llevar dentro del aula, y también te enseño a cómo preparar a tu alumnado y cómo crear proyectos potentes para que se impliquen mucho más. Dentro de la Agenda 2030 se destacan una serie, me voy a hacer pequeñito que no moleste, se destaca una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Aquí podéis ver hacia dónde hemos de llevar a nuestro alumnado, que al fin y al cabo van a ser ciudadanos activos y van a ser ese capital social que dejemos al mundo. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, hábitos saludables, educación de calidad, la coeducación que hemos hablado, el tema de la sostenibilidad, que luego vais a ver en los principios que hay como un principio muy novedoso que se incluye a través de la LOMLOE, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Mira, en relación al punto 7, hace poco llevé un proyecto sobre la empresa Tesla. Por un lado, la competencia en sentido de iniciativa, espíritu emprendedor, pero teníamos como un sector de la clase que se encargaba mucho de analizar pues la creación de baterías, la sostenibilidad de los coches eléctricos, los precios, etcétera, en sexto de primaria. Trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, paz, justicia, alianza para lograr los objetivos, esa cooperación que buscamos, pues algunos objetivos que han de aparecer a lo largo de la educación básica que se busca en esta LOMLOE. Creo que hemos de tener muy presente y os insto a que busquéis lo que dice la Agenda 2030, pero por aquí hemos de programar y hemos de tener esa conciencia para ser docentes empáticos en este sentido. Porque muchas veces a mí se me olvida, soy el primero, que estás en tu laboratorio de aula, estás con niños, niñas, estás con adolescentes que quieres simplemente que aprueben, pero es que estás preparando a ciudadanos que van a influir a otros ciudadanos. Y aquí se da un elemento factorial, un interés compuesto, que por un lado es una responsabilidad muy importante y por otro lado, pues te hace que te formes y seas ese docente que se actualice constantemente. Esta ambiciosa agenda, como habéis visto, se propone acabar con la pobreza de aquí a 2030 y promover una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental, ojo a este concepto, para todos los países. Y esto quiero que de verdad quede constancia, porque he visto a muchos opositores y opositoras que entran en la programación o que utilizan frases en el supuesto muy pesimistas, pues que si las familias no cooperan, que si pues no se puede cambiar mucho si otros docentes no innovan. Tú como opositor, si eres opositor o opositora, que entiendo que sois la mayoría,
has de vender ese optimismo, has de vender ese positivismo en el sentido de que quiero ser parte del cambio y he de apuntar a la luna, y en este sentido he de apuntar que para 2030 se reduzca la pobreza. ¿Cómo? Pues cada día actuando como si contase. Y desde esta perspectiva creo que se deja huella. No sé si estoy yendo muy deprisa, no sé cómo estáis ya cansados, no le queda mucho al webinar, pero de verdad, vamos a seguir porque creo que vuestras programaciones o vuestros proyectos van a quedar muy, muy chulos. He de decir que todos estos nuevos principios que aparecen en el LOMLOE o digamos, tampoco aparecen muchos nuevos principios, sino que la LOMLOE también ha cogido y principios que ya existían, como el trabajo competencial o como la inclusión, lo ha puesto en negrita. Ha ido al documento de Word y ha cogido la B de negrita y lo ha resaltado. Entonces, bueno, en ese sentido, pues hemos de estar más preparados y diferenciarnos a la hora de ser concretos. Otro principio que aparece en el título 1, en el capítulo 2, cuando habla de los cambios de la educación primaria, eh, se destaca la atención personalizada, es decir, la individualización de la enseñanza. ¿Para qué conocemos el contexto? ¿Para qué conocemos las características psicoevolutivas de nuestro alumnado? ¿Para qué nos estamos formando? ¿Para qué utilizamos metodologías activas? Pues para individualizar al máximo la enseñanza, para que nuestros alumnados tengan esa adherencia y uno de los principios, si yo tuviera que elegir uno de los principios que dejaría a mi alumnado, sería el de aprender a aprender. Si nosotros fomentamos ese aprendizaje por aprender, nuestro alumnado es Google. Nuestro alumnado es Google, pero con inteligencia y con pensamiento crítico. Y eso es lo que buscamos. Y por otro lado, como digo, la educación en valores, no quiero entrar aquí porque sería quitar el foco del propio webinar, pero se habla que aparece esta asignatura que debemos de diferenciar de la alternativa de religión y simplemente aquí quiero dejar constancia, que yo lo llevo mucho con mis opositores, el tema de programar en valores. No simplemente programamos en contenidos, en objetivos, en criterios de evaluación, sino de cada unidad didáctica o siempre que aparezca, esto también lo hilo con la educación emocional, hemos de programar en valores. Y decir, pues mira, este trimestre como docente me pongo el reto de mejorar la cohesión del grupo clase y me pongo el reto de mejorar dentro de esa cohesión del grupo clase la cooperación. Y también la implicación con la comunidad educativa o la implicación con esta asociación. Y en el momento que te marcas objetivos y te marcas objetivos más allá de los propios contenidos, es decir, en este caso objetivos a nivel de valores que quieres que alcance tu alumnado, digamos que tu praxis, digamos que tu metodología, tu método didáctico, pues ya tiene un sentido y ya sabe dónde fijarse. Así que os lo recomiendo en este sentido, poneros objetivos como docentes más allá de lo que te marca el propio currículum como tal. Que en este caso, otra de la filosofía que te tienes que llevar en este sentido es que tras todo esto ves que tienes bastante flexibilidad como docente a la hora de programar. Así que te animo a que vayas por ahí. Luego, también se pone y se señala los elementos transversales, que en cada asignatura hay una serie de ejes transversales, aún no han salido como tal cuando aparezcan los reales decretos y los decretos correspondientes a primaria, secundaria y a cada autonomía, se va a ver cómo quedan esos elementos transversales, pero como digo, muchos se han trabajado, pues lo que hemos hablado, empezamos por el final, la programación en valores, esa educación para convivir, esa educación para la paz, esa sostenibilidad, no es simplemente reciclar, no, contenedor azul, amarillo, eso está genial, pero hemos de ir un poquito más allá, hemos de ir y poner en el centro a nuestro alumnado para que tome decisiones, para que proponga soluciones en relación a esta sostenibilidad y de nuevo el aprendizaje servicio, el aprendizaje dentro de la naturaleza, pues está genial en este apartado. Educación afectivo-sexual, educación para la igualdad, educación para la salud, esa competencia digital que venimos hablando. Como docentes, y esto es una pena y también es una llamada a la acción que yo me estoy últimamente descuidando en ese sentido, creo que es fundamental promover esos hábitos saludables, pero no solo para que nuestro alumnado viva más, sino que viva mejor. Ya hay amplia evidencia científica que aquellas personas que hacen ejercicio físico, aquellas personas que comen
digamos, en un porcentaje alto, bien y saludable y real, pues tienen mejores ideas, tienen más creatividad, tienen más energía, tienen menos riesgo de tener enfermedades crónicas. Le queremos dejar un gran legado a nuestro alumnado. No solo hemos de programar en valores, sino hemos de tener esa permeabilidad, ese currículum oculto y que también nos va a venir bien a nosotros y ayudarles a que entrenen, ayudarles a que se muevan, ayudarles a que coman saludable, premiar esas propuestas. De nuevo, independientemente de las asignaturas que tengamos. Y en este punto, como digo, os recomiendo la entrevista que sale el lunes, que hablamos de aprendizaje para la vida con Lourdes Jiménez. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estamos ya llegando al final, os lo aseguro, así que espero un pequeño sprint. No sé cuánto tiempo llevamos, pero espero que te esté ayudando, espero que te esté aportando. Es un momento para que reestructures tu cabeza y digas, pues mira, Diego hoy me ha aportado esto, o Diego hoy me ha hecho reflexionar sobre esto otro. Bueno, que al menos te sirva y sigamos comprometidos. Este grupo de Telegram privado que hemos hecho en el curso de metodologías activas me encanta porque se están dando retroalimentaciones muy, muy potentes y se está llevando ese aprendizaje cooperativo del que tanto se nos llena la boca. Y bueno, como mi idea es a lo largo del curso hacer distintos webinars y seguir aportando en este sentido, vamos a estar comprometidos. Sigamos. Principios nuevos de la LOMLOE. Estos ya son los principios de educación que, digamos, añade la LOMLOE, no solo pone en negrita lo que hemos hablado, sino que añade. Como digo, derechos de la infancia. Se pone mucho el foco que nuestro alumnado tenga esos derechos. Nuestro alumnado sea partícipe y tome decisiones y tenga esas elecciones. Se cuide mucho ese bienestar, porque ya sabéis, si nuestro alumnado no va simplemente a la escuela a aprender, sino va a divertirse y una vez que se divierte y una vez que quiere aprender, va a aprender por dos. El principio B, equidad, coeducación, igualdad, que todo nuestro alumnado tenga esa oportunidad de desarrollarse independientemente de sus capacidades de partida. Educación para la convivencia, el aprendizaje cooperativo. Lo siento, no sabes de aprendizaje cooperativo, no sabes de aprendizaje colaborativo, te tienes que formar. Porque si quieres llegar lejos, si quieres dejar a tu alumnado el legado de que llegue lejos, de que se sienta partícipe al grupo, has de trabajar el aprendizaje cooperativo, porque no solo se alcanzan objetivos que se pueden alcanzar desde el plano individual, sino que se dan habilidades interpersonales, habilidades intrapersonales, se da esa poda sináptica que prepara a nuestro alumnado teniendo más estímulos para la vida, a la hora de comunicar, a la hora de tener autocontrol, a la hora de desarrollar en, en más nivel el tema de la memoria de trabajo. En fin, educar para la convivencia y educar para la ayuda. El desarrollo de la igualdad, como hemos hablado, en este punto yo destacaría la formación permanente del profesorado, obviamente, pero no solo para formar a nuestro alumnado mejor, sino para que seamos conscientes muchas veces del poder que tienen las neuronas espejo y el poder que tiene el currículum oculto. Ojo con eso, que muchas veces se piensa que el currículum oculto, que son como esos quehaceres diarios del docente o esas relaciones con el alumnado o esa forma de dirigirse, no somos conscientes porque nos falta formación. Cada vez que aumentamos nuestra conciencia de cara a la formación y sabemos menos, pero sabemos más de lo que estamos transmitiendo, pues tenemos ese poder de educar sin poner el foco en la propia educación, pues teniendo presente cómo nos comunicamos, teniendo presente lo que comemos, cómo hablamos a otros docentes. Muy importante no solo formarse para programar, sino también formarse para tener en cuenta este currículo oculto. Y un principio que aparece totalmente nuevo, que no ha aparecido en otras leyes, ha sido el de transición ecológica. Se habla mucho de la sostenibilidad, se habla mucho de preparar a nuestro alumnado para ese reciclaje, para ese dejar nuestro mundo mejor de lo que nos encontramos. Está la frase esa que nos dice
la cita, no sé de quién es, que no pase nadie por tu lado sin que se lleve algo positivo de ti o sin que le hagas un poquito mejor la vida. Pues esto sería aplicable también al tema de lo que nos rodea y al tema de la naturaleza. Pues que sean conscientes del reciclaje, como digo, que sean conscientes de la sostenibilidad, de que si mm, películas como Cadena de Favores aplicadas a, a términos naturales creo que pueden dejar conciencia, poner de relieve pues voluntariados o poner de relieve propuestas en este sentido de acercarse a la comunidad. Tengo una amiga que continuamente está yendo con su grupo, yo personalmente no lo hago, pero esto lo pongo de manifiesto, que continuamente queda con un grupo y se dedican a pasar el día en playas o en calas, la limpian y luego comen juntos. Y bueno, pues estas cosas, ponerlas de relieve y enseñárselas a nuestro alumnado, pues en este sentido educan y preparan para que sean ciudadanos comprometidos, críticos y sobre todo creativos. Así que estos serían como los 5 nuevos principios de la educación que pone de manifiesto la LOMLOE. Y nada, hasta aquí el webinar. Ya os he dicho que no iba a ser muy amplio, no iba a ser muy largo. De nuevo, he querido destacar hacia dónde hemos de ir como opositores y hacia dónde hemos de ir como docentes. Quiero premiar vuestra confianza y si aún no estáis en el curso de metodologías activas, que ya sabéis que tiene multitud de vídeos, es una formación de un año. Aprendizaje basado en proyectos, impacta en tu alumnado de principio a fin, aprendizaje cooperativo, cooperar para pensar de manera crítica, con muchos ejemplos, entre aprendizaje basado en proyectos, cooperativo, gamificación, aprendizaje servicio, tenéis más de 30, 40, 50 ejemplos para llevar directamente al aula. La clase invertida, para alcanzar esa inclusión que hemos estado todo el webinar hablando, esa inclusión pues se alcanza con una buena clase invertida porque tenemos más tiempo en la parte grupal de nuestro alumnado para fomentar la autonomía y para individualizar al máximo la enseñanza y esto anclado a la atención personalizada que predica la LOMLOE. Hemos creado un nuevo módulo donde, bueno, dos nuevos módulos donde vamos a añadir todos estos webinars. Como sabéis, este webinar solo está unos pocos días en YouTube de forma pública, luego lo quito y ya pasa a la plataforma del curso de metodologías activas. Además, estamos añadiendo libros que yo resumo y los dejo en 14-15 minutos en formato vídeo que te pueden ayudar mucho, tanto si eres docente como si eres opositor. Dos módulos sobre educación emocional y educación digital, un poco en consonancia. Yo antes quizá no conocía tanto la LOMLOE y creé el curso de metodologías activas antes, pero veis que el curso de metodologías activas da respuesta hacia dónde va la educación y eso también me hace sentir bastante bien. Y por otro lado, el otro día me lo preguntaban, Diego, yo soy de secundaria y quiero aprender a gamificar, pero creo que no se puede llevar la gamificación o las metodologías activas. Creo que es solo para primaria. Rotundamente no. Vas a tener ejemplos, tanto si eres de infantil, como si eres de secundaria, como si eres de FP, para llevar al aula. Y esto era, como sabéis, la semana pasada era el último día, era las últimas horas, el domingo pasado, para que estuviera el curso, para que se mantuviera 97 euros. Ahora ya está a 157, pero a modo de colofón, eh, y por vuestra confianza, si aún no estáis dentro del curso de metodologías activas, deciros, no, esto está mal, he cogido esta infografía. Durante hasta el domingo voy a dejar el curso de metodologías activas a 97 euros, luego voy a dejar de promocionarlo, te vas a poder apuntar, pero ya no a este precio. Y nada, deciros que aprovechéis la oportunidad, que de nuevo, infinitas gracias por todo lo que estamos creando en la comunidad de metodologías activas. Infinitas gracias por llegar hasta aquí en este webinar. Infinitas gracias por ser un docente comprometido, un docente crítico que sabe que necesita formarse y actualizarse continuamente para dar lo mejor de sí a su alumnado y a todos aquellos docentes que pasen por ellos y ellas.
Y nada, deciros que si no nos vemos más, que seguro que sí, que paséis un verano increíble, que cualquier sugerencia, cualquier duda respecto al curso, respecto a cualquier cosa, me podéis escribir a oposiciones preparadoredufis@gmail.com, me podéis escribir por instagram.com/preparadoredufis y de verdad, de corazón, muchísimas gracias por todo lo que me aportáis y nos vemos muy pronto y me encantaría veros por el grupo de Telegram y por el grupo de Facebook privado del curso de metodologías activas. Un súper abrazo y mucho, mucho ánimo para disfrutar este verano a tope. Un abrazo.